Muy buenas tardes a todos. Estamos por iniciar con nuestro taller. Creo que esperaremos unos minutitos más a ver si se conecta más gente y comienzo para dar la introducción, ¿ok? Muy bien, pues les doy la bienvenida a este taller. Espero que estén todos muy listos. Ya vi por ahí que está conectada nuestra ponente del día de hoy. Mucho gusto, bienvenida, María Teresa López. Ella es psicóloga clínica, terapeuta en adicciones, especialista en atención en violencia y trauma, y hoy les estará dando el maravilloso taller que están por presenciar. Espero que les guste mucho. Su taller está nombrado Modelo de Atención Psicológica en casos de violencia y trauma. Muy interesante. Espero que pongan mucha atención. Y yo estoy aquí. Mi nombre es Maya Ángeles. Para todas sus dudas, en el chat estoy pendiente. Cualquier cosa que necesite me puede mencionar. Y con mucho gusto le hago saber las preguntas del chat y los comentarios. Adelante, la plataforma es toda suya. Gracias, Maya. Un saludito desde Nicaragua a todos los compañeros que nos están por acá, ¿verdad? Yo soy María Teresa López, soy psicóloga clínica, terapeuta, naturópata y en adicciones, ¿verdad? Yo estoy aquí en Managua, Nicaragua. Soy trabajadora de la alcaldía de Managua, ¿verdad? De la Dirección Mujer y Familia, donde trabajamos con diferentes casos. Y el tema de hoy, vamos a trabajar con el modelo psicosocial, ¿verdad? Con el modelo psicosocial terapéutico en víctimas de violencia intrafamiliar y de género. Un segundito. Vamos a iniciar con la presentación. Es un gusto estar por acá. Primeramente, para poder hablar del modelo psicosocial, tenemos que conocer los diferentes conceptos o el marco teórico, que es el agresor, que es la equidad, el empoderamiento, la igualdad, el género, la no discriminación, la perspectiva de género, la víctima, el trauma psicológico, la crisis y el modelo psicosocial. El agresor es el que infiere la violencia o daña a otros. También puede ser un agresor que se dañe a sí mismo o a terceros. La equidad es la igualdad que tenemos tanto varones como mujeres, donde todos tenemos derechos, ¿verdad? El empoderamiento es aquel que nos permite a nosotros fortalecer nuestras capacidades y nuestras habilidades. La igualdad va de la mano con la equidad, es la que nos permite tener los mismos derechos. El género es lo que nos define como varón o mujer. La no discriminación es una parte negativa, es un antivalor. Cuando nosotros discriminamos a otros por lo que estamos haciendo, ¿verdad? No somos equitativos, no nos consideramos iguales. La perspectiva de género es lo que la sociedad abarca. La víctima es la persona o el ser humano que recibe algún tipo de violencia. El trauma es lo que provoca una cierta característica o sintomatología de un evento traumático. Por ejemplo, si nosotros vamos en el carro y chocamos, eso nos puede generar algún tipo de trauma. El trauma psicológico es el shock emocional que nosotros tenemos en un determinado momento e instante. Puede ser inmediatamente cuando sufrimos el trauma o tiempo después. Las crisis es lo que se deriva del trauma psicológico. Podemos estar asociadas a nuestras emociones, a miedos, a ira, ¿verdad? O inseguridades.
El modelo psicosocial es un modelo que permite trabajar en nuestros pacientes desde la parte meramente cognitiva asociado a la sociedad y al desarrollo integral del crecimiento de cada uno de nosotros. En Dirección Mujer y Familia, donde yo trabajo en la alcaldía de Managua, se trabaja a nivel de la capital, ¿verdad? En esta atendemos diversidad de casos donde nosotros trabajamos modelos integrales que nos permite apoyar a la población. Modelos que van de la mano, tanto la parte psicosocial como la parte legal, asimismo la parte del empoderamiento que va y la imparte las compañeras promotoras municipales. Estas son personas entrenadas y capacitadas para generar recursos para los pacientes, donde permitiríamos nosotros incrementar las habilidades de estos, ¿verdad? Ahora quiero darles el concepto de qué es la violencia. Violencia es todo el uso intencional de la fuerza física, amenaza o grupo o a una comunidad, dice, que causan traumatismo, daños psicológicos, problemas del desarrollo o la muerte misma. Si ustedes pueden observar, yo puse una foto actual de la frontera de Gaza. Hay una violencia exacerbada alrededor de nuestro mundo. Nosotros estamos viviendo actualmente una pandemia, que es la pandemia del COVID, pero nosotros como seres humanos no nos hemos preocupado por una pandemia que ha venido desde tiempo atrás. Esta pandemia es la violencia y los estallidos por la falta de necesidades que tiene el ser humano, las carencias que tiene, ¿verdad? Que afectan a nivel psicológico y emocional. Ahora yo les traje a ustedes un video de reflexión. Si ustedes pueden observar en este video, hay un niño quien está realizando un dibujo. Pero en la trama del video pueden observar que el dibujo refleja el yo interior del niño, las vivencias mismas que él ha tenido en su entorno, en el entorno donde él se desarrolla. El miedo, la inseguridad y cómo el niño también refleja las vivencias mismas que él tiene. Observen la interacción, los familiares que complementan esta familia. Estamos en contra de guerras, pero vivimos una día tras día. Estas guerras suelen darse en el entorno familiar. Por eso, hoy vamos a tocar lo que son la BIF o violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos física, económica, psicológica y sexual. Acá en Nicaragua se tiende a dar mucho la violencia hacia las mujeres, pero no significa de que tampoco los varones o los hombres no vivan violencia dentro del hogar. No quiere decir que no sean víctimas de la violencia intrafamiliar, pero sí se ha reportado un mayor índice, ¿verdad? En las diferentes instituciones como las comisarías de la mujer con las cuales trabajamos acá, que son órganos e instituciones que permitan brindar el apoyo de las mujeres víctimas de violencia. Incluso se ha decretado en la reforma de la ley, ¿verdad? En la reforma de la ley 641 del Código Procesal Penal, se derivó en el año 2012 la ley 779, que es la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Que donde dice de que vamos a proteger, salvaguardar los derechos
de las mujeres víctimas de violencia, donde se persigue librarlas de esta problemática. Las violencias que se reciben, la mayor índice aquí en Nicaragua, son violencia física, psicológica y sexual y económica, ¿verdad? La física ya sabemos de que es una violencia que causa inmovilizar, dañar corporalmente a la víctima. El agresor golpea, corta y mutila a la mujer o a cualquier miembro de la familia. La psicológica o emocional es cuando coacciona el agresor a intimidar a su víctima repetitivamente, haciéndola creer de que es una persona que no es valiosa. La económica es un tipo de violencia donde se priva a la mujer y a la familia misma de las necesidades básicas. Por ejemplo, el dinero para la comida, un techo digno, que es parte de nuestros derechos como seres humanos. La sexual es donde induce el agresor o el ofensor a las prácticas sexuales, donde la mujer, el niño, la niña, la adolescente o el adolescente son víctimas de esta violencia. Fases de la violencia intrafamiliar. Todo esto puede iniciar dentro del entorno familiar. Realmente la violencia intrafamiliar no sale a la luz tan fácilmente. Por ahí decían las abuelitas, los platos sucios que se lavan en casa se deben de quedar. Muchas personas acá en Nicaragua crecimos con este tipo de idealizaciones de antaño, ¿verdad? Donde, ¿qué quiere decir esto? De que nosotros no podemos expresar las problemáticas que estamos viviendo dentro del hogar. Entonces, muchas mujeres, por miedos e inseguridades, al abandono, ¿verdad? A enfrentarse solas a la vida para que sus niños y niñas salgan adelante, lejos del entorno de la violencia, piensan que necesitan de un varón o un hombre a su lado. Estos empiezan con las burlas, la denigración, los gritos y las amenazas constantes, o simplemente diciéndole que las cosas las hacen mal. O incluso en ocasiones no emplean el lenguaje verbal, sino que el lenguaje gestual. Una mala mirada, aventar las cosas, son parte de la violencia. Y este es un periodo de acumulación de tensión, ¿verdad? Entonces, la mujer o la familia misma intenta de que el agresor no se enoje. Ellos tienden a culpabilizar que de los enojos es culpa de la familia y no del agresor mismo. Entonces, evitan molestar o hacer enojar a esta persona. Cuando cosas de que tan siquiera son mínimas lo hacen explotar, esta es una fase de explosión violenta. Luego tenemos la tercera fase, que es la de la luna de miel. Esta es una fase donde el agresor siente arrepentimiento, siente culpa y empieza a pedirle perdón y inicia otra vez hacia la fase de acumulación. Las características de la víctima. Ustedes pueden observar en la imagen que no hay característica. Por eso, muchas veces es muy difícil detectar los casos de violencia intrafamiliar, porque las víctimas son únicas. Cada una de ellas presentan diferentes sintomatologías, ¿verdad? No todas presentan daño físico, moretones, golpes, escoriaciones o mutilaciones. El daño psicológico no es perceptible en algunas personas. ¿Por qué no es perceptible? Porque cada ser humano toma el trauma de manera diferente que otros, porque todos tenemos diferente manera de procesamiento, menor o mayor tiempo de repercusión en las ideaciones traumáticas. Por eso no hay indicadores específicos en la vida. Características del agresor. Los agresores sí tienen características. La mayoría presentan una baja autoestima, que no quiere decir de que no interactúen, no sociabilicen o no
presenten amor por ellos. La baja autoestima o la autoestima desequilibrada también puede ser demasiado elevada a llegar a un punto de ser narcisistas, ¿verdad? Tienen dificultades para expresar su afecto hacia los demás, pero pueden expresar su afecto hacia ellos mismos. Dificultad para controlar sus impulsos dentro del hogar, pero en la sociedad tienden a manejar un control y una careta, una máscara ante la sociedad. Pueden presentarse de manera muy pasiva, tranquila, las mejores parejas, los mejores esposos, y dentro del hogar pueden ser lo contrario. Pueden presentar problemas con el consumo, el alcohol y las drogas. Esto no siempre es generalizado para todos los agresores. Hay agresores que no tienen consumo de estos, pero sí tienen otro tipo de adicciones que están clasificadas dentro de las adicciones actuales. Por ejemplo, pueden tener problemas de juego, pueden tener problemas de infidelidad constante, pueden tener problemas hasta de ser adictos a su trabajo. Es una persona emocionalmente inestable. Es una persona que los problemas externos o los conflictos que presenta en la vida causan malestar en él y explota dentro del hogar. Pueden presentarse como una persona muy madura ante la sociedad, pero muy inmadura dentro del hogar. ¿Qué es el modelo psicosocial terapéutico en víctimas de violencia intrafamiliar o de género con trauma? Es la recuperación psicosocial de la víctima que sufre este tipo de violencia para que se vuelva a sentir como una persona valiosa, amada, con derechos y sobre todo con valores, que se sienta protegida y que puede avanzar en su vida, que puede crecer de manera personal, ¿verdad? Para iniciar una vida digna, autónoma, para después alejarse del círculo de la violencia. La intervención psicosocial tiene como objetivos que las víctimas sean capaces de reelaborar el incidente de crisis para recuperarse de cualquier trauma, para adquirir habilidades, para tomar ciertas decisiones que comiencen con su crecimiento como una persona autónoma y con empoderamiento suficiente para afrontar y planear su vida futura. La intervención que se va a dar a este tipo de víctimas o pacientes que acuden al consultorio donde nosotros estamos, ¿verdad? Se va a dar de manera individual o ambas. ¿Qué pasa acá? En Dirección Mujer y Familia, que es la institución donde yo trabajo, tenemos ese accionar de atención, una atención individual que está dirigida a disminuir y eliminar la sintomatología del trauma provocada en el área emocional y cognitiva, para que la víctima recupere confianza en sus percepciones y juicios, aumentando las habilidades de afrontamiento. Recuerdo un caso de una paciente que llegó víctima de violencia. Cuando esta persona llega por primera vez al consultorio, ¿verdad?, de la institución referida por la comisaría de la mujer, ella llega con una muy baja autoestima, con mucho temor, ya que su pareja había intentado asesinarla, ¿verdad? ¿Cuál fue la intervención que se dio? El modelo de atención psicosocial, un modelo único para ella. ¿Por qué? Porque sus características eran distintas a la de los demás pacientes que se habían presentado. Esta persona llegó con su baja autoestima. Por ende, en la primera intervención, antes de hacer todo el plan psicosocial, primeramente hice contacto psicológico con ella. ¿Qué quiere decir? Que creé un ambiente adecuado para que ella se desenvolviera y rompiera aún más el silencio sin revictimizarla, porque ya ella había expuesto su situación de violencia dentro de la comisaría de la mujer, ¿verdad? Entonces, yo empleando como psicóloga la empatía, que quiere decir que me puse en sus zapatos. Ciertamente como psicólogos no podemos saber cuál es la magnitud de la vivencia del trauma de la víctima o el paciente, pero podemos tratar de comprender esa situación.
crear un ambiente adecuado para que ella se sienta tranquila y calmada. Yo acá le puse una foto, medio la borré para que no pudieran ver de manera clara un caso que se atendió, porque lo hacemos a nivel de toda la capital, atenciones a personas dentro de los barrios, dentro de los lugares y la comarca de la capital, ¿verdad? Este es un caso de una adulta mayor, la cual era víctima de violencia intrafamiliar, no por su esposo, sino por su propio hijo. Si ustedes observan detrás de mi persona, se encuentra el agresor, pero al hacer la entrevista no hablamos netamente de la violencia en frente de él, sino que lo que se hizo fue preguntar por las aficiones, las aficiones y los gustos que tiene la madrecita, que qué actividades hacía dentro del hogar, que cuál era un tiempo de su rutina. La madre, con un tono de voz muy suave, entrecortado y con miedo, contestó. Le preguntamos cuáles eran sus alimentos y quedamos en realizar nuevamente la visita, pero no le dijimos qué día, cuándo y en qué momento se realizaría dicha visita. Le preguntamos que si ella estaba de acuerdo que se le visitara nuevamente, porque es esencial no invadir la privacidad de la víctima, para que ella no se sienta con miedo, para que ella no se sienta mal, ¿verdad? Así nosotros generar una confianza adecuada y crear este ambiente para hacer el contacto psicológico. Examinar las dimensiones del problema. Esto va muy ligado a lo anterior. Nosotros debemos de ver, tenemos que tener el poder de observación del lenguaje corporal, el entorno ambiental en el cual se está desarrollando la víctima. Pero también debemos de aprender a escuchar de manera asertiva, una manera asertiva y afectiva, donde nosotros debemos de aprender a expresar de manera simple las necesidades o las cosas que queremos saber de la paciente, para que ella pueda entender y comprender que se encuentra en un lugar seguro. Nuestro rostro, nuestra forma en que ponemos nuestra cara es vital ante un paciente. Esto va a permitir el acercamiento hacia ellos. La expresión de los sentimientos de la víctima son importantes. Nosotros debemos de permitir que la víctima se exprese o la paciente se exprese conforme su tiempo, no apresurar las situaciones. Debemos de explorar las situaciones posibles, hacer sentir que no se encuentra sola y que cualquier problema que tenga, estamos para ayudarle, para tratarlas con carácter social y empatía. Debemos de siempre ponernos en sus zapatos. ¿Cómo es esto? Bueno, debemos de tratar a las personas como nos gustaría que fuéramos tratados ante una situación familiar. Ustedes observan acá, aparte de ser psicóloga de la Dirección Mujer y Familia, también participo en una organización sin fines de lucro llamada Hospice Sonrisa Nicaragua. Esta organización también atiende a diversos casos y situaciones de manera gratuita. En los dos lugares donde yo ejerzo como profesional de la salud mental, siempre son gratuitos. No hay costo alguno. Esto no quiere decir de que yo no ejerza la parte privada, pero sin embargo, me gusta trabajar la parte social. Me gusta porque yo adquiero conocimientos de cada ser humano que atendemos. Los psicólogos debemos de ser humanistas, considerados. Estamos trabajando con seres humanos que tienen emociones, sentimientos y que tienen necesidades psicológicas que son únicos como tal. Ayudar a tomar una acción concreta. Volviendo al caso que yo les había dado, con la muchacha que me envió la comisaría de la mujer, nosotros al darle una determinada sesiones, yo le di como 2 sesiones para hacer el levantado de la entrevista, para que ella se ganara la confianza y para que
ella empezar a hablar de su situación, entonces trabajando a la misma vez su autoestima, dejándole tareas personales, empezamos a trabajar con ella para que ella tomara una decisión de los pasos a seguir durante el proceso de la denuncia, porque acá en Nicaragua tenemos que interponemos la denuncia. Entonces, el seguimiento que se le brinda a este caso va en dependencia de la víctima. Y para ello, como psicólogos, nosotros debemos de empoderar y elevar la autoestima de esta persona para que ella le dé continuidad sin miedo al proceso, para que la persona o el agresor no la siga dañando. Podemos elevar su autoestima motivándola con respecto a sus sueños. La pregunta que yo hago en las sesiones es, ¿qué sueños tenías antes de esta relación? Muchas de las mujeres que han llegado a nuestra institución son personas que se casaron muy jóvenes, enamoradas y con sueños y metas pendientes. Entonces, esto, trabajar en los sueños que tenía, se le da la esperanza a la víctima de dar la oportunidad de volver a creer en ella misma, porque realmente no tenemos una máquina del tiempo para regresar atrás, pero sí podemos trabajar en el aquí y en el ahora para cambiar las conductas que la persona esté presentando, cambiar sus emociones, enseñarle a manejar todo esto basado en su autoestima. Registrar el proceso de seguimiento. Un seguimiento programado a corto plazo va a reducir la probabilidad del agravamiento de la violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, simple. Ciertamente no podemos curar un trauma en un proceso corto, pero sí podemos empoderar a la víctima para que ella siga rompiendo el silencio y continúe con el proceso contra su agresor. Esto le va a permitir a ella mantenerse a salvo y le va a permitir la oportunidad al agresor que en algún momento de su vida también fue víctima de mejorar, de reivindicarse, de reevaluar su vida por medio del proceso legal que se le pueda llevar. Ok, este registro de procesos se organiza en función de los deseos y las posibilidades que tiene cada paciente. Acá nosotros no podemos obligar a que llegue a las sesiones psicológicas, terapéuticas, pero sí podemos invitar siempre a que regrese. Las víctimas o los pacientes siempre se están llegando porque se sienten bien con este modelo psicosocial. Es algo que les permite a ellas sentirse estables. Consiguientemente, se debe que en cada sesión de seguimiento debemos elogiar los comportamientos positivos o las conductas positivas asumidas que fortalecieron la autoestima. Un ejemplo, nosotros dejamos una serie de tareas personales. Una de las tareas personales que yo dejo siempre se llama diario de emociones, que le permite a la víctima escribir acerca de las emociones que está presentando, porque cuando hay un proceso de separación del ciclo de la violencia y ya hay una denuncia, la víctima está con sus familiares o en una casa amiga o en una casa de resguardo, según sea el caso. Todo esto en coordinación con las otras instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Le damos este diario de emociones donde a ella le va a permitir expresar las emociones de ansiedad, de tristeza, de ira, de confusión que está teniendo en el instante. ¿Por qué se le da este diario de emociones? Porque el psicólogo no está 24/7, no está 24 horas ni 7 días a la semana. Las sesiones que se le dan a las víctimas es conforme la gravedad del caso y puede ser en un tiempo de un total de 5 a 8 días, de 8 días a 15 días, de 15 días a un mes, y eso va dependiendo de la gravedad de cada caso. Sin embargo, nosotros vamos alejando las sesiones conforme la paciente vaya mejorando. Para esto potenciamos la búsqueda de alternativas para activar los recursos personales. ¿Cuáles son los recursos personales? La familia, amigos y otro grupo de mujeres en igual situación que se encuentra ella.
¿Qué podemos hacer si nuestra paciente acude en crisis? Teniendo en cuenta que las víctimas perciben las situaciones como amenazantes la mayoría del tiempo. Ayudarlas inmediatamente proporcionando, creándole un lugar seguro. Dentro de la consulta, muchas llegan en crisis, ¿verdad? Puede ser en la primera sesión, en la segunda, porque se encontraron tal vez con el victimario o con el agresor. Entonces, nosotros debemos mantener un tono de voz calmado y sosegado. Invitar a la paciente a hacer ejercicios de respiración y de relajación. Yo les traigo aquí un ejercicio práctico de respiración llamada tranquilidad en el corazón. Les voy a pedir que lo realicen conmigo. Vamos a tomar un minutito en hacerlo. Quiero que su mano derecha vaya sobre el corazón y cierren sus ojos en el lugar donde estén. Quiero que sientan su corazón con los ojos cerrados, ahí donde están. Sientan si su corazón late fuerte o late lento. ¿Cómo está su corazón en estos instantes? Quiero de que también respiren con normalidad para hacerse consciente de cómo está. Ahora que ya tienen la conciencia, vamos a iniciar a respirar profundo. Sostenemos y lo sacamos suavemente por la boca. Sientan como sus hombros, su cuello, su cabeza, tórax, espalda y demás partes del cuerpo se relajan. Percátense. A medida que respiran, vuelvan a exhalar. Como su corazón viene bajando la velocidad del latido si lo tenían rápido. Y si lo tenían lento, cómo el latido se normaliza. ¿Ok? Ahora bajen su mano muy suavemente y vamos a continuar con nuestro taller. Aquí les quiero presentar las herramientas que permiten o se emplean dentro del apoyo psicosocial terapéutico a víctimas de violencia intrafamiliar. Estas herramientas tienen como el objetivo orientar, facilitar la toma de decisiones respecto al proceso de romper silencio y eliminar de la violencia de la vida. Afrontar este proceso para realizar una posible denuncia, pero si ya tenemos la denuncia, afrontar el proceso para continuar el proceso mismo. Favorecer la expresión de emociones y la comprensión de las consecuencias personales si el proceso no continúa. Proporcionar un entrenamiento en técnicas de autocontrol emocional para fortalecer la autoestima y la confianza personal y la participación social de la víctima. Aquí tenemos qué es lo que se emplea dentro de las sesiones. Tenemos un levantado de expediente, que esto generalmente lo hacemos durante la primera sesión. Sin embargo, cuando la víctima o la paciente está relatando los hechos, no vamos a interrumpir. Lo que vamos a hacer es simplemente darle check a dentro de nuestro expediente algunas características y prestar la mayor atención posible, ya que la paciente quiere ser escuchada, quiere ser entendida y comprendida. Después, nosotros cuando miramos que ella ya relató los hechos, procedemos a llenar la entrevista específica para la víctima de violencia. Esto lo podemos hacer después de la sesión misma, inmediatamente cuando la paciente se haya ido del consultorio. Para ello, debemos de tener pericia de retención en memoria y muy buen oído activo. Así que vamos a emplear estas técnicas. Luego, si ustedes observan, tenemos el inventario de depresión de Beck, que estas son pruebas que se pueden ir aplicando en el transcurso de
las sesiones. Estas me van a permitir a mí evaluar cómo está el estado de ánimo de la paciente con respecto a la tristeza, si hay depresiones, y esto me va a permitir a mí ir trabajando conforme las evaluaciones realizadas. Tenemos el inventario de ansiedad, la escala de autoestima de Rosenberg, la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático. Así, el modelo de atención psicosocial terapéutico a víctimas de violencia familiar y trauma me va a permitir a mí ir modificando. No es un modelo cerrado, no es un modelo que va a estar regido por ciertas técnicas o tareas, ni tampoco va a estar regido a una determinada escuela. Aquí tenemos algunas técnicas psicoeducativas para afrontar el estrés generado por trauma. Aquí yo le menciono la desensibilización sistemática, la inoculación al estrés, técnicas de relajación física, técnicas de control de respiración, técnicas de relajación mental y meditación, biofeedback, técnicas cognitivas, modificación del pensamiento automático, detención del pensamiento, entrenamiento asertivo, entrenamiento en habilidades sociales, técnicas de solución de problemas. La desensibilización sistemática es la que nos permite bajar los niveles de estrés y miedos por medio de la respiración de Jacobson, donde hacemos que la paciente se dé cuenta de cómo se encuentra su cuerpo con respecto a la vivencia. La hacemos consciente. La inoculación al estrés, esta técnica se refiere para un número mayor de sesiones de 6 o más. ¿Por qué? Porque vamos a tener la facilidad de quitarle a la víctima el evento traumático asociado con el victimario. En este caso, el victimario puede ser el perfume del mismo, algún lugar donde hayan acudido. Entonces, nosotros con esta inoculación al estrés exponemos al paciente, pero cuando ya esté fortalecido en su autoestima. Técnicas de control de la respiración. Esta nos va a permitir a nosotros eliminar el estrés, la ansiedad, la ira, el enojo, porque la víctima puede sentir todo esto. Entonces, haciendo control de la respiración y enseñando siempre con una respiración profunda, nos va a permitir a nosotros mejorar el estado de ánimo. Técnicas de relajación mental y meditación. Estas van asociadas a la respiración. Podemos hacer yoga, meditación, cuando ya la víctima está empoderada en su autoestima y pueda salir, porque hay víctimas que no salen del entorno. Biofeedback. Biofeedback es la retroalimentación que tiene el terapeuta con la paciente. Esto puede ser donde la paciente expresa vivencias y le damos posibles soluciones. Retroalimentamos las soluciones basado en lo que la paciente quiere hacer. Técnicas cognitivas son aquellas técnicas que nos van a permitir a nosotros modificar las conductas de los pacientes. Por ejemplo, hay pacientes de que tienen un arraigamiento y una dependencia hacia el agresor. Entonces vamos a modificar esa dependencia al agresor. Por ejemplo, una persona de que ha sido dependiente de su pareja toda la vida económicamente, vamos a enseñarle la técnica cognitiva basada en el aprendizaje, que aprenda nuevas habilidades que le permitan eliminar la dependencia que tiene, la dependencia económica que tiene a su agresor. Modificación de pensamientos automáticos y de pensamientos deformados. Esto es distraibilidad en nuestro cerebro. Por ahí, el cerebro, en ocasiones nos juegan tres, neurológicamente hablando. Nosotros tenemos que quitar estos pensamientos negativos. Por ejemplo, hay víctimas que expresan, me va a atrapar, si me lo encuentro en la calle me va a matar, si yo le presto a los chavalos, porque cuando tiene familia, si yo le presto a los chavalos, ellos puede hacer de que se lo lleven y no me lo va a regresar.
es un miedo constante asociado a los pensamientos. Entonces debemos de retroalimentar positivamente a través de la psicología positiva, cambiando hábitos, empoderando autoestima y sobre todo haciendo que la paciente crea en ella misma nuevamente, donde ella va a tener un lugar seguro. Este lugar seguro se lo vamos a crear a la paciente siguiendo los lineamientos de apoyo social y familiar. ¿Cuáles son los entornos que tiene la víctima más cercana? Por ejemplo, un amigo, la madre, la hermana, la abuela, la vecina, que le apoye en estas situaciones de peligro. Así vamos a modificar a la paciente los pensamientos automáticos y deformados. Detención del pensamiento. Vamos a hacer que la paciente se haga consciente cuando estos pensamientos llegan a su mente. Y así emplear técnicas distractoras. Una técnica sencilla que yo les doy a mi paciente es, por ejemplo, si estás en la casa cocinando o atendiendo a tus hijos y se te viene un pensamiento de que esta persona va a llegar a tu casa a buscarte o te va a encontrar al lugar donde vayas, simplemente desvía la mirada. Con desviar la mirada de arriba, buscar hacia el piso, nos va a permitir que el cerebro inmediatamente cambie de situación y de pensamiento. Esa es la detención del pensamiento. Entrenamiento asertivo es aquel entrenamiento que nos permite entrenar asertivamente a la paciente, que tenga el pensamiento positivo, de que crezca personalmente y que se desarrolle como individuo y como ser humano social, capaz de crecer personalmente. Entrenamiento en habilidades sociales. Este entrenamiento se puede dar dentro de los grupos, ¿verdad? Donde nosotros enseñamos habilidades que la paciente no sabía que tenía. Más adelante yo les voy a hablar de este entrenamiento porque es parte del modelo psicológico, ¿verdad? Psicosocial. Técnica de solución en problemas. Ustedes el día de ayer estuvieron oyendo un poco de la técnica de solución de problemas. ¿Cómo le damos soluciones a los conflictos que se nos presentan en la vida? Atención grupal de las víctimas. El grupo debe potenciar su carácter terapéutico para promover una recuperación del daño asociado al trauma que genera la violencia. Fundamental para la recuperación de habilidades sociales. Aquí es donde nosotros potenciamos las habilidades de las pacientes que llegan a nuestra institución. Nosotros trabajamos de manera íntima y confidencial y experiencial en grupos de crecimiento, en grupos de rehabilitación del trauma, que es un proceso que va a permitir a la víctima misma posibilitar el desarrollo y fortalecer sus capacidades de un modo adaptativo que pueda emplear en su vida. Potenciará las habilidades cognitivas que tiene cada persona, ¿verdad? Su apoyo emocional y favorecerá la construcción de una red de apoyo, es lo que les estaba hablando, de un entorno seguro para la paciente, que generalmente lo podemos encontrar cuando vivimos situaciones de maltratos. Aquí tenemos unos ejemplos de grupos, ¿verdad?, que se trabajan acá en la capital. Si ustedes pueden observar en la primera fotografía donde yo me encuentro, estoy realizando una dinámica. Nosotros los grupos de crecimiento, ¿verdad?, personal, ¿verdad?, y de empoderamiento de capacidades, se realizan cursos. Estos cursos dentro de la dirección pueden dilatar de 3 meses y medio a 4 meses, ¿verdad? Donde las mujeres que viven diferentes situaciones de riesgo, puede ser violencia intrafamiliar, acoso dentro de los entornos, etcétera, o entre otros, empoderamos a las mujeres de manera dinámica. Esto se hace de manera integral. Empezamos una serie de temáticas donde las mujeres que tienen igual situación conviven, se crean cursos de manualidades que hacen que salga la creatividad de las mujeres a flote y que adquieran habilidades que no tenían antes o que las habilidades que tenían las desarrollen aún más. Aquí estamos haciendo una técnica que se llama
Es una técnica para elevar la autoestima que se llama Tú me lo dijiste a mí. Y es una canción. Esta canción la decimos nosotros. Tú me lo dijiste a mí, que yo podía abrazarte a ti. Con mis manos yo te abrazo, porque tú me lo dijiste a mí. Tú me lo dijiste a mí, que yo podía besarte a ti. Yo te mando un besote porque tú me lo dijiste a mí, y así sucesivamente vamos empleando frases positivas que permitan el acercamiento con la persona que interactúa. Ustedes pueden observar en la segunda fotografía están las chicas, ¿verdad? De un barrio de acá de Managua con sus piñatas. Viera qué emoción cuando ellas aprendieron a hacer esa piñata de zanahoria. Ninguna de ellas tenía habilidades de creación de piñatas, pero ese día aprendieron por primera vez a crear una piñata de zanahoria. Con decirles que al finalizar el curso, las mujeres terminaron tan empoderadas que crearon en sus barrios, desde su casa, talleres, ¿verdad? De ventas de piñatas y de creación de eventos. ¿Qué dice creación de eventos? Pues todos los que son cumpleaños, promociones, bodas, y ellas se ofertan a través de las páginas de Facebook. Inclusive hay algunas que hacen envíos internacionales, ¿verdad? Las pueden encontrar en usted. En la siguiente foto estamos trabajando un taller de manualidades en fondo. Este taller va acompañado con una charla con diferentes temáticas. Ahí interactuamos con un tema específico. En estas mujeres que son casos captados por los diferentes organizadores de los diferentes barrios, nos las envían y poco a poco abrimos la consultoría para la atención psicológica social, donde nosotros vamos viendo los casos de las mujeres que necesitan más ayuda y ellas se acercan donde nosotros para obtener esta atención de manera gratuita. En la siguiente vemos que ahí es mi oficina donde estamos nosotros, Dirección Mujer y Familia, que es un grupo hermosísimo de mujeres que trabajan tanto psicólogas, abogadas, como promotoras municipales. En total somos 28. De estas 28 mujeres que ayudamos a otras mujeres a adquirir estas habilidades y a sentirse bien, a sentirse plenas. Ahí miramos el grupo de terapia ocupacional de diferentes casos. Aquí en este grupo hay adolescentes y jóvenes. Si ustedes pueden observar, están elaborando manualidades en forma. En el siguiente estamos en otro grupo. Ahí tenemos a una de las promotoras municipales, de hecho dos que están atendiendo. Estas son mujeres especializadas en diferentes temáticas y en manualidades. Tienen unas habilidades preciosísimas y hermosísimas. Aquí tenemos también un grupo de jóvenes en riesgo de uno de los distritos de Managua, que es uno de los distritos que yo estoy muy constantemente, que se llama el distrito 5.2. En uno de esos barrios, en ese distrito, pues llegan jóvenes en riesgo. Son jóvenes que viven en situación de riesgo y para ello hay una comisión interinstitucional de jóvenes en riesgo, donde no solo la alcaldía de Managua participa, sino las diferentes instituciones para liberar a los jóvenes que están en situación de riesgo. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. A como miramos el caso del niño que vivía violencia en el video. Vamos a hacer un ejercicio práctico que yo les quiero enseñar y que sé que les va a ser de gran ayuda. Este es el abrazo de la mariposa, que es una técnica de estimulación bilateral. Este se hace por medio de taping o toquecitos. Se estimula el hemisferio izquierdo y el derecho para obtener la liberación de la tensión y la relajación. Hace que el cerebro segregue endorfinas para obtener una sensación de felicidad y de calma. Este fue un recurso de una compañera profesional psicóloga que estaba en una situación de catástrofe en el 97 en la Ciudad de México, ¿verdad? Que es la compañera Lucina Artigas. Yo les voy a enseñar. Para hacer esta técnica tenemos que emplear nuestras manos. Nuestras manos vamos a ponerlas en forma como de alas de mariposa. Nuestros dedos los vamos a enlazar y a nivel del esternón, acá, aquí hay un punto, ¿verdad? Los que conocen de yoga saben que ahí hay un punto, ¿verdad? Que se conecta al plexo solar y también están los chakras de corazón.
Entonces, vamos a respirar profundamente. Le decimos a nuestro paciente, pero en este caso lo vamos a hacer nosotras. Vamos a respirar profundamente. Sostenemos el aire y a medida que vamos sacando, vamos aleteando esas alitas sin dejar de presionar ese punto. Nuevamente, podemos ir acompañando esta técnica con frases positivas para nuestra paciente o nuestra víctima. Tú eres una persona hermosa, eres una persona muy especial, un ser humano único, siempre que la paciente esté con los ojitos cerrados, un ser humano grandioso, una excelente madre o padre, porque también los hombres son víctimas de violencia, un excelente hijo, hermana, tía, vecino. Sos un excelente nicaragüense, una excelente salvadoreña, mexicana, uruguaya, de todos los países del mundo. Y así sucesivamente vamos tranquilizando nuestra vida, nuestra cara. Bajamos, luego le pedimos que respiremos profundo y bajemos muy suavemente las manos. Esto nos va a ayudar a liberar la tensión acumulada. Inclusive a la paciente, conforme la respiración, va a sentir mucha relajación, tranquilidad y hasta sueño. En conclusión, la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública social grave. La atención de los casos debe ser personalizada. Nosotros como profesionales tenemos que darnos cuenta de que debemos de ser empáticos con nuestros pacientes. No olvidarnos de la parte humana que nos hizo llegar a estudiar esta carrera. No fuimos llamados a la carrera para estar siendo psicólogos de cajón o de escritorio. Estamos ahí para ayudar, proliferar bienestar, apoyo a otros en situaciones de riesgo. Nosotros podemos mejorar las sintomatologías del trauma. Podemos crear modelos psicosociales que no están enmarquetados en lleno. Pueden ser modificables conforme cada caso. Porque recuerden, compañeros y profesionales, cada ser humano es único. Y las técnicas que empleemos para rehabilitar y reestructurar a la víctima de violencia con trauma no son iguales para una que para otras. Bien, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? Todavía quedan unos minutitos. Maya, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Las escucho? Muy bien, muchísimas gracias. Estoy revisando el chat. Estamos esperando sus preguntas. Si alguien tiene una duda, ahora sí que no dude en escribirla, preguntar. Aquí tenemos a nuestra ponente. Dicen por ahí en el chat, excelente tema. Coincido, muchísimas gracias. Y a ver, aquí pregunta Santana Sofía. ¿Se podría saber a qué organización participa? Y la felicita por su buen trabajo. Oh, muchas gracias. Sí, Santana, yo soy de Dirección Mujer y Familia de la Alcaldía de Managua. Dirección Mujer y Familia de la Alcaldía de Managua. Estamos ubicados en la ciudad de Managua, que es la capital de Nicaragua, ¿verdad? Estamos contigo al registro civil de las personas, pero nos mantenemos en todos los barrios de nuestra hermosa capital. Y también hay este programa en otras alcaldías de otros municipios. Estamos ahí ubicados, nos pueden buscar, me pueden escribir a mi número telefónico o pueden seguirnos vía WhatsApp. También hay páginas de la Alcaldía de Managua, por ahí nos pueden contactar también. Va a ser un gusto responder todas sus necesidades. ¿Alguien más? Por aquí pregunta Katy. Buenas tardes, muy hermosa su labor. ¿Ustedes imparten cursos sobre las técnicas? Como Alcaldía de Managua impartimos los cursos, pero lo impartimos generalmente a los trabajadores de la alcaldía. Pero sí,
Yo, como licenciada en psicología clínica, terapeuta, naturópata y en adicciones, también tenemos coordinaciones con SECAC, ACOES, ¿verdad? De El Salvador y con diferentes desarrolladoras, ¿verdad? Pueden contactarse con ellos y así pues hacer sus solicitudes. Excelente. También menciona Carmen Danira, muchas felicidades, excelente presentación. Y Gina del Río nos pregunta que si en la técnica de la canción se le puede añadir algo en la adaptación para el caso. Claro que sí. Esta canción no solo para grupos, también la pueden hacer durante una intervención y pueden añadir, pero siempre empleando lo positivo de la persona, lo que captamos, lo que nosotros observamos. Por ejemplo, van a haber personas que les van a decir, yo soy buena tejiendo. Entonces puede decirle, tú me lo dijiste a mí, que yo podía empezar contigo una manualidad tejiendo, porque tú me lo dijiste a mí. Y así sucesivamente. Todo es que lo adaptemos y le pongamos un tono melódico. De hecho, esto lo empleamos con la técnica de musicoterapia. Nosotros podemos inclusive adaptarle de manera dinámica la danzoterapia a esta técnica. Todo es la creatividad de cada terapeuta, de cada psicólogo y la disponibilidad que tengamos. Siempre que tengamos el amor y el interés por el prójimo. Excelente. A ver, en el chat, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera decir? Felicitar a la ponente. Aquí estamos para ustedes. Todavía tenemos un tiempecito. ¿Alguna duda que les haya quedado acerca sobre la temática? Gracias, Maya Ángeles, siempre por haberme invitado. Les quiero agradecer. Los invito a que vengan a Nicaragua. Nicaragua es un país precioso, es un país maravilloso, llena de grandes cualidades, de hermosos paisajes también y de una gente muy colorida, muy abierta y muy cariñosa. Los invito a que vengan a nuestro hermoso país, siempre con las medidas de seguridad, ¿verdad? Pero aquí estamos para recibirles. Hola, Darlene, soy Karina Bautista del aparato donde estoy. Bueno, es que estoy en muchos aparatos siguiendo todas las conferencias. Y bueno, quería agradecerte profundamente tu participación. Todavía tenemos algunos minutos por si quisieras agregar algo más, pero si no, bueno, pues nos podemos despedir ahora. Ay, perdón, María Teresa, ¿verdad? Sí, discúlpame. Ya te cambié el Tranquila, nombre. Karina. Perdón, con tantos talleres y personas, ya me confundí. No, te agradecemos muchísimo tu participación, tus aportaciones, estar aquí formando parte de este evento y pues te mandamos un abrazo latinoamericano desde Cancún hasta allá donde estás, Nicaragua. No, sí, Nicaragua, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues a todos los compañeros que están aquí en el taller les agradecemos también, recordándoles que los talleres regresamos a los talleres simultáneos a las 4 de la tarde y pues quedamos a sus órdenes. Si alguno de ustedes quisiera incorporarse a algún otro taller, están todavía por ahí activos participando. Entonces quedamos a sus órdenes.